Doy gracias a Dios porque me permite nuevamente el poder estar con cada uno de ustedes compartiendo un consejo de la palabra de Dios para cada uno de nuestras vidas y que nos ayude a seguir avanzando en nuestra vida que nos lleva hacia el cielo, en nuestra vida espiritual. Voy a invitar a cada uno de ustedes a un lugar donde se encuentran a que podamos cerrar nuestros ojos para poder elevar una oración a nuestro Creador y que Él pueda ayudarnos a comprender lo que las Sagradas Escrituras quiere que comprendamos. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto de los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos porque en esta hora tus misericordias han sido manifiestas en nuestra vida, porque tú nos regalas la vida y el poder estar meditando una vez más en tu palabra. Pedimos en esta hora que tu bendición nos pueda ser provista en nuestros corazones y en nuestras familias. Pedimos que tú nos puedas ayudar a seguir avanzando en la vida cristiana que nosotros llevamos y que en este camino que nos lleva hacia el cielo tú nos puedas ayudar a nunca rendirnos. Bendice nuestros corazones, derrama la paz del cielo y te puedas quedar con nosotros desde el inicio de este día hasta el poderlo finalizar. Todo esto son nuestros deseos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a tener una meditación para este 23 de mayo bajo el título Recibir el perdón de Dios es recibir la justificación. Qué maravilloso es comprender de que el perdón de Dios se recibe por la justificación, pero no bajo nuestros propios medios, sino bajo la justificación de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no bajo nuestras propias obras. Y por medio de la justificación que tenemos del Hijo Jesús, recibimos el perdón de Dios. Ahora, ¿cómo recibimos el perdón de Dios? Eso es lo que nosotros vamos a analizar. Antes de poder iniciar, vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de Salmos 32, versículo 1 y versículo número 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, bienaventurado dice la lectura, cuya transgresión ha sido perdonada. Así que, ¿cómo nosotros vamos a ser bienaventurados? Cuando Dios nos perdona. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nosotros somos bienaventurados, porque esa transgresión que hemos cometido a los principios ahora es borrada. Ese pecado que nosotros teníamos es cubierto, ¿verdad? Pero no porque nosotros lo merezcamos, sino porque lo merece la sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Y dice la lectura, muchos cometen el error de tratar de definir minuciosamente los delicados matices de distinción entre justificación y santificación. Para definir estos dos términos con frecuencia recurren a sus propias ideas y especulaciones. Hace la pregunta, ¿por qué tratar de ser más minuciosos de lo que es la inspiración acerca de la cuestión vital de la justificación por la fe? ¿Por qué tratar de resolver el problema de cada diminuto matiz como si la salvación del alma dependiera de que todos tengan exactamente su modo de ver este asunto? No todos pueden tener el mismo enfoque. Usted corre el riesgo de hacer un mundo de un átomo y un átomo de un mundo. Bueno, allí hay algo interesante que quisiera resaltar, hermanos. Muchas veces, como seres humanos, cometemos el error de definir, de darle el concepto a las palabras justificación y santificación. Pero cuando nosotros definimos estos dos términos, hay una frecuencia que recurre a nuestras ideas, que recurre a las especulaciones que nosotros tenemos. Y se hace la pregunta, ¿por qué debemos de tratar de ser nosotros minuciosos en la inspiración que la Biblia le da a estas dos palabras? Muchas veces nosotros pensamos que por la justificación de nuestras obras somos perdonados. Pero es maravilloso comprender que la justificación que nosotros tenemos, según nuestros propios medios,
no vale para el perdón de nuestros pecados. La justificación que tenemos es por la fe. La fe es, verdad, la que nos ayuda a tener el perdón de nuestros pecados, la fe en Cristo. Ahora, cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y la acepta como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Aquí hay algo interesante, esto es para todos. Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne esa muerte que ocurrió, ¿verdad?, en la cruz del Calvario de parte de Jesús para darnos vida eterna, nosotros logramos comprender y aceptamos que la única esperanza que nosotros tenemos para vida y para vida eterna es la que realmente perdona nuestros pecados. Esa sangre, ese sacrificio que fue hecho por cada uno de nosotros es el que nosotros debemos de comprender, que nos da el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más debemos de comprender? Que Él es la única esperanza, es la única solución a nuestros problemas, es la única justificación. Y sigue diciendo, esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe amoldar íntegramente su voluntad con la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y constricción. Aquí debemos de notar algo que nos debería de llamar la atención, de que cada alma creyente, es solo para los que creen, porque hay muchos que no creen, pero para los que creemos debe de amoldearse primeramente nuestra voluntad. Muchas veces como seres humanos tratamos de ejercer nuestra propia voluntad en las cosas que nosotros ejercemos en nuestra vida, pero nuestra voluntad debe de estar enlazada con la voluntad de Dios. Debemos de mantenernos en un estado de arrepentimiento y constricción, pero muchas veces tratamos la manera de vivir en un estado en el que nos gusta pecar, seguir pecando, pero cuando nosotros pecamos, nos debemos de arrepentir. Pero hay dos tipos de arrepentimiento y la pregunta sería que nosotros nos deberíamos de hacer: ¿qué tipo de arrepentimiento se ve en mi vida? Está el arrepentimiento que es del diente al labio y el arrepentimiento que es de corazón. Ahora, cuando yo peco, ¿qué tipo de arrepentimiento se ve realmente delante de los ojos de Dios? ¿Un arrepentimiento sincero o un arrepentimiento del diente al labio? Sigue diciendo, nosotros debemos de ejercer algo bastante interesante, y es la fe en los méritos expiatorios del Redentor, y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Justificación es lo opuesto a condenación. La ilimitada misericordia de Dios se aplica a los que son completamente indignos. Él perdona las transgresiones y los pecados por causa de Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. Fíjense que aquí hay algo que quisiera resaltar en este párrafo, es que Dios perdona nuestras transgresiones y los pecados no por nuestra causa, no por nuestras obras, sino porque Jesús murió por cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de comprender, hermanos, que muchas veces nosotros creemos y tenemos esa ideología que lo que hasta el momento tenemos es porque nosotros lo merecemos, es porque hemos trabajado por eso que nosotros tenemos en la vida. Pero realmente todo lo que tenemos es por la misericordia que Dios tiene al ver la muerte de su Hijo aquí en la tierra. Que más, el transgresor culpable es puesto en gracia delante de Dios mediante la fe en Cristo y llega a poseer la firme esperanza de la vida eterna. Nosotros poseemos la esperanza de vida eterna mediante la fe en Cristo. ¿Qué más? Nosotros notamos en este párrafo, y lo vamos a leer ahorita, sobre la historia de David. David fue perdonado de sus transgresiones porque humilló su corazón a Dios. Muchas veces, si nosotros queremos lograr el perdón de nuestros pecados, lo que debemos de hacer es pedir un corazón que se humille delante de los ojos de Dios,
porque si no tenemos un corazón humillado que realmente acepte la voluntad de Dios en la vida del ser humano, ese es el que recibe el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque se humilla. La humildad es algo que debe de trabajarse en nuestro carácter. Cuando nosotros humillamos nuestro corazón, tenemos un arrepentimiento, hay una constricción en nuestra alma y empezamos a creer que las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Ahora, ¿qué más? Debemos de confesar el pecado, arrepentirnos y convertirnos. Son tres cosas que van unidas, pero muchas veces solo completamos una, que es la que decimos, bueno, pequé, y hasta ahí nos quedamos. Ya no nos arrepentimos, luego pasamos a la segunda, el arrepentimiento, pero un arrepentimiento que no es sincero. Ahora, nosotros debemos de analizar la situación. Si yo siento que es necesario confesar mi pecado, lo debo de confesar, pero debo de arrepentirme. Pero cuando confesamos nuestro pecado en la oración y le decimos, Señor, perdóname por esto que he hecho, por esto que yo he hecho, pero hasta ahí, de ahí cuando se nos da la oportunidad de volver a pecar, lo hacemos, no nos arrepentimos. ¿Qué más? Debemos de reconvertirnos, debemos haber en nuestra vida una transformación, porque muchas veces en nuestra vida no hay cambios. Muchas veces tomamos el pecado como algo normal en nuestra vida. ¿Qué más? En el arrobamiento de la seguridad del perdón, exclamó, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Se recibe la bendición gracias al perdón. Se recibe el perdón por la fe en que el pecado se ha confesado y del cual uno se ha arrepentido. Por medio de la fe, hermanos, nosotros logramos comprender que nuestros pecados son perdonados. Pero esa fe debe de ser sincera, no solo en momentos de angustia, sino en todo momento debe de verse esa fe. Por eso nosotros recibimos bendiciones gracias al perdón que se ejerce a la muerte de Jesús. Cuando Jesús viene a morir por nosotros, recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Todo por qué? Porque Jesús demuestra un amor hacia la humanidad. ¿Qué más? Lo carga aquel que lleva todos los pecados. ¿Quién lleva todos nuestros pecados? Los lleva Jesús. ¿Y Jesús merecía llevar nuestros pecados? No, hermanos, no lo merecía, pero Él por amor lo hizo. Ahora, la pregunta, ¿verdad?, que debemos de hacernos cada uno de nosotros, ¿será que yo como ser humano le agradezco por lo que Él hizo por mí? ¿Será que le agradezco porque Él murió en vez de que yo muriera? ¿Qué más? Así fluye de Cristo todas nuestras bendiciones. Escuchen qué interesante. ¿De quién fluyen las bendiciones? Fluyen de Cristo. ¿Qué más? Su muerte es un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él es el gran intermediario por medio de quien recibimos la misericordia y el favor de Dios. Es sin duda el originador y el autor, así como el consumador de nuestra fe. Qué maravilloso, queridos amigos y hermanos, esa muerte, ese sacrificio que fue llevado a cabo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es la que realmente nos hace que recibamos misericordia y los favores de Dios. El favor que hemos visto en este día de parte de Dios es que Él nos regala un día más para poder meditar en su palabra, pero muchas veces no nos ponemos a meditar de que hay que darle gracias a Dios. No nos ponemos a meditar cuántos pecados yo he hecho y aún no me he arrepentido, porque hay pecados que son ocultos en nuestro corazón. Dios ya conoce cada pecado, Él sabe cuándo vamos a pecar, pero Él desea que nosotros le digamos, Señor, he pecado, te pido que puedas perdonarme y que me ayudes a ya no volver a cometer ese pecado. Eso debemos de pedírselo a Dios, pero muchas veces nos dejamos ir bajo nuestra propia justificación, tratando la manera de decir, bueno, yo lo merezco, soy hijo de Dios.
Pero nosotros debemos de comprender que el originador, el autor, el consumador de nuestra fe es Cristo, y por Él nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Ya nos habíamos puesto a meditar en eso. Y si lo hemos hecho, le damos gracias a Él. Nosotros debemos de analizar y decir, gracias Señor, porque tu Hijo murió por mí. Y por Él nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Por Él nosotros recibimos la justificación. Y por esa justificación de Jesús recibimos ese perdón. Ahora, ¿qué más? Nosotros debemos de analizar lo que se nos dice, de que debemos de aprender un ejemplo claro en la Biblia, y es el ejemplo de David. David, a pesar de lo que le estaba pasando, a pesar del pecado que él cometía, él humilló su corazón ante Dios. Él decide humillar, dejar su orgullo y poner una humildad en su corazón. Pero no lo hizo porque él deseaba verdad, sino porque Dios le ayudó. Nosotros debemos de pedirle la ayuda a Dios, a que nuestro corazón sea transformado y que nuestra voluntad pecaminosa se junte con la de Dios para que seamos transformados de corazón. Eso debemos de comprender, hermanos. No dejemos que el pecado domine nuestros corazones, porque cuando el pecado entra a nuestro corazón y nos empieza a dominar, ahí viene cuando empezamos a utilizar nuestra propia voluntad, nuestra propia justificación. Y si seguimos así, terriblemente suenan las palabras, no lograremos la salvación. Debemos de aceptar de que esa obra que se manifestó de parte de Jesús al morir por nosotros es de la que realmente nos lleva a que sean perdonados nuestros pecados. Ahora, quisiera que en nuestra mente y en nuestro corazón quedara de que para lograr todo esto debemos de confesar nuestro pecado, debemos arrepentirnos y debemos de convertirnos. El tiempo ya no es más, hermanos. Es tiempo de arrepentirnos y de convertirnos de lo que antes éramos, porque Dios nos espera con los brazos abiertos. El libro de Mateo 18:14 dice, la voluntad de mi Padre no es que nadie se pierda. Así que la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros logremos y recibamos la salvación. ¿Y por medio de qué la vamos a recibir? La vamos a recibir por medio de esa obra maravillosa que fue efectuada en la cruz del Calvario. Así que mi amigo y mi hermano en Cristo, te invito, si tú tienes pecados aún en tu corazón, confiéselos a Dios, arrepiéntase de lo que ha hecho y conviértase, porque de nada va a servir el confesarlos y arrepentirnos del diente al labio si no hay una conversión. Esa conversión no la vamos a lograr bajo nuestros propios medios, sino lo vamos a lograr con Dios. Pidámosle a Él que nos pueda ayudar, y es mi mayor deseo que Él siempre nos pueda bendecir. Antes de poder finalizar, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que Él nos pueda dar su bendición, nos pueda dar la ayuda que tanto anhelamos para que podamos en nuestra vida lograr un cambio para el bien, siempre y cuando estemos con Dios. Así que, hermanos, voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos para poder orar. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto de los cielos, alabado, glorificado, exaltado, bendito sea tu nombre. Gracias te damos porque permites el poder meditar en tu palabra. Gracias te damos porque tus misericordias son para cada uno de nosotros, y aún así tú nos regalas la vida. Te pedimos que puedas perdonar nuestros pecados y nos ayudes a realmente que en nuestro corazón haya un sincero arrepentimiento, que también haya una conversión, y que tú nos ayudes a seguir avanzando en el camino que nos lleva hacia el cielo. Bendice nuestros corazones, bendice nuestras familias. Pedimos que tu paz, tus bendiciones del cielo y tu Espíritu Santo pueda ser con cada uno de nosotros. Todos estos favores los hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir y que en este día tengamos muchas bendiciones, y que nos ayude el Espíritu Santo a recordar que es necesario confesar nuestros pecados, es necesario arrepentirnos y convertirnos. Que el Señor les pueda bendecir. Amén.